Mert Ramazan Demir y Afra Saracoglu pillados en una cita secreta que ha dejado a todos con la boca abierta. Sí, lo que estáis escuchando. Se acabó el lo dejamos, se acabó el solo somos amigos. Esto, mis queridos amantes del salseo turco, es de película. A ver, que muchos pensábamos que lo de ellos era agua pasada, que ya cada uno por su lado, ¿verdad? Que después de todo el drama de Yalan, pues normal que quisieran un respiro. Pero no, parece que la chispa sigue ahí, y muy viva. Nos llegan imágenes y ojo, no son fotos borrosas tomadas desde un helicóptero. Son imágenes claras de esos momentos íntimos que te hacen pensar, ¿esto es de verdad? Los hemos visto o mejor dicho, la prensa los ha cazado, saliendo de un sitio muy discreto en Estambul. No era un restaurante a la vista de todos, ni una discoteca de moda. Era un lugar como de esos que vas cuando quieres pasar desapercibido, pero que te encanta. Y la actitud, chicos, no era de nos encontramos por casualidad. Era de miraditas, de sonrisas cómplices, de esa vibra que te dice, aquí hay algo más. Para ser honestos, yo no me lo esperaba. Y creo que muchos de vosotros tampoco. El salseo que hubo alrededor de su separación fue brutal. Que si las presiones, que si los fans que no aceptaban la relación, que si las exigencias de la serie y un auténtico torbellino. Y de repente, zas, que vuelven a verse. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a veces, cuando se está tan unido por un proyecto tan intenso como Yalan, las emociones se desbordan. Y es normal. Trabajar tantas horas juntos, meterse en la piel de esos personajes, vivir esas historias, te une de una forma muy especial. Y quizás al estar lejos de la vorágine mediática, han podido reconectar de otra manera. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para dar que hablar, para mantener el interés en la serie. Y bueno, no se puede descartar al 100% porque el mundo de la fama es así, a veces juegan con nuestras expectativas. Pero sinceramente lo que se ve en las imágenes es mucho más orgánico que una simple campaña de marketing. Se les ve relajados, cómodos el uno con el otro, y eso es difícil de fingir. Piensa en toda la tensión que deben sentir dentro de la serie. Viven y respiran el drama de Seyran y Ferit 24/7. Quizás en la vida real, necesitan un espacio para ser ellos mismos, Mert y Afra, y redescubrir esa conexión que tenían. A lo mejor se dieron cuenta de que lo que tenían era más importante que las presiones externas. Y es que, seamos sinceros, hacen una pareja genial. La química que tienen en pantalla es innegable, y si esa química traspasa la pantalla y llega a la vida real, pues ¿quiénes somos nosotros para juzgar? A mí me da curiosidad ver qué pasa ahora. ¿Se atreverán a hacerlo oficial? ¿O seguirán con esto de forma discreta? Lo que sí tengo claro es que esto va a dar mucho que hablar. Y los fans de Yalan, que son una locura, están que no caben en sí de gozo. Imaginaos la energía que le van a meter a los próximos capítulos si esto se confirma. Así que la pregunta del millón es, ¿creéis que Mert y Afra han vuelto de verdad, o es solo una tregua temporal?